Y justamente el día de hoy vamos a interrumpir por este día nuestra serie de estudios sobre la primera epístola de Juan. Y vamos a hablar en particular de un pasaje en el libro de Hebreos. Perdón, cuando hablamos del libro de Hebreos, estamos hablando de otra carta del Nuevo Testamento, otra epístola. En este caso, una epístola que estaba dirigida a los hebreos. Y esta es una epístola muy especial porque Pablo le estaba hablando a su propia nación, a su propio pueblo. Y puedo imaginarme cuando escribía esta epístola, puedo imaginarme el cargo, la preocupación que el apóstol Pablo tenía por este pueblo, por estas personas. Hay un pasaje en la Escritura donde Pablo habla del pueblo de Israel y dice que él mismo preferiría perder su eternidad por ver ese pueblo convertido, por ver ese pueblo siguiendo a Cristo. Y es que él tenía un profundo cargo por su nación, como yo espero que tú y yo estemos desarrollando un profundo cargo por nuestra nación, que nos lleve a clamar y a suplicar completamente por la salvación de nuestros conciudadanos, de aquellos que nos rodean. Poco después de la Edad Media, en la época del Renacimiento, hubo un personaje que fue muy conocido, muy famoso, se llamaba John Knox. John Knox él vivía en una zona que a lo mejor no te resulta tan conocida, él vivía en Escocia. Y sabes, en ese momento Escocia era un país que estaba en muchos problemas, tenía una reina extranjera, apoyado por un país extranjero, se perseguía a la gente que predicaba el evangelio, en fin, era una situación muy complicada. John Knox fue perseguido, salió de Escocia, se fue a Francia, y después a Inglaterra, a otros lugares, pero ¿sabes qué es increíble? A pesar de poder enfrentar una terrible persecución en su país, regresó a su país. Después, cuando le preguntaban por qué regresaste, él dijo, porque yo no puedo ver mi país sin Dios. Yo necesito seguir clamando de tal manera que Dios transforme el país. Hoy sabemos que él oraba en estos términos, diciéndole a Dios, Dios, si tú no me das Escocia, yo me voy a morir. O sea, yo no puedo vivir viendo mi país como está. No es ninguna sorpresa, pero unos años después había otro rey en Escocia, un rey que seguía a Cristo. El país fue restaurado por completo y quiero decirte que el día de la coronación de este rey, ¿sabes a quién invitó para hablar? A John Knox, para que orara por él y para que hablara con todo el pueblo. Tú y yo tenemos que desarrollar un profundo cargo y un profundo amor por nuestro país. Si tú y yo no lo tenemos, entonces no vamos a poder orar en la forma necesaria para suplicar y para interceder por nuestro país y que sea transformado. Pablo oraba de esta manera, diciéndoles a todos los creyentes, la verdad es que yo estaría dispuesto a dar mi vida y hasta mi eternidad por ver al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, convertido a Cristo. Qué impresionante pensar en alguien que era perseguido, que fue apedreado 2 veces y dejado por muerto, que lo tuvieron que descolgar por la muralla de una ciudad, y todo ello porque en los lugares donde iba, los hebreos, los judíos, simplemente provocaban algún disturbio, provocaban algún problema para acusarlo, para tratar de arrestarlo, para tratar de acabar con su vida y su ministerio. Sin embargo, él seguía clamando por su nación. Cuando tú y yo leemos esta epístola a los hebreos, es muy impresionante verla en este contexto, porque es extraordinario pensar que el cargo que Pablo tenía por los hebreos fue lo que le llevó a escribir todo esto que tú y yo hoy podemos leer. Por supuesto, la epístola a los hebreos tiene muchos detalles sobre la ley, sobre el Antiguo Testamento, porque sin duda, ¿no? Estaba hablando con un pueblo que conocía todo esto. No le eran extrañas estas enseñanzas, pero no las vivía. Muchas veces nosotros pensamos que conocer la Biblia, leer la Biblia, profesar una religión, hace que nuestra vida sea transformada y que estemos bien delante de Dios. Esto no es cierto. Lo único que transforma tu vida es cuando tú aceptas este sacrificio de la sangre de Cristo en la cruz y de esta manera Él se convierte en tu Señor y Salvador. Todo lo demás, créeme, no tiene mayor importancia. Los hebreos entonces necesitaban entender que no era su religión
la que les iba a salvar. Era una profunda fe en Cristo y en su sacrificio lo que podía transformar sus vidas. El día de hoy vamos a hablar entonces de una parte de esta epístola a los Hebreos. Quiero pedirte que vayas siguiendo toda la secuencia de los versículos que vamos a leer, porque hay una promesa extraordinaria no solamente para los hebreos, sino para ti y para mí. Y esta promesa extraordinaria puede hacer que nuestras vidas sean profundamente tocadas por Dios para ser usadas para su gloria. Comienza este pasaje diciendo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿no te parece increíble? No lo quieren, lo persiguen, y les dice amados. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dice: de verdad los amo, de verdad los quiero y estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido de cosas mejores para ustedes que están relacionadas con su salvación. Si el día de hoy yo estuviera aquí al frente y te dijera: oye, te mando mis mejores deseos, pues dirías: pues qué bien, ¿no? O sea, gracias, qué linda persona, pero pues qué más me da, ¿verdad? ¿De qué me sirven sus deseos, verdad? Si yo hoy te dijera: échale ganas a la vida, me dirías: pues ya lo estoy haciendo, muchas gracias, llegaste varios años tarde. Y en el fondo no estaría haciendo nada que pudiera rescatar tu vida. Y este es el tipo de mensajes a los que estamos acostumbrados todos los días. Todo el tiempo, algunas personas nos expresan sus buenos deseos, su buena voluntad, su anhelo de que las cosas nos salgan bien, que todo vaya bien, pero en realidad nunca pasa de ahí. Simplemente no pasa de ahí. El apóstol Pablo no decía: te deseo lo mejor. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, Dios no nos dice: pues, ojalá con esto te salves, ¿verdad? Ojalá que te vaya bien. Sino más bien te dice: es una promesa de mi parte que yo voy a cumplir. Y aquí el apóstol Pablo estaba diciendo: solo quiero decirte que estamos persuadidos, estamos seguros, estamos convencidos de que vienen cosas mejores para ustedes, cosas concernientes con la salvación. No buenos deseos, no buenas intenciones, sino estamos seguros de que vienen cosas muy buenas en el futuro con respecto a la salvación. Muchas veces, conforme va pasando el tiempo, tú y yo vamos olvidando un poco lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y sabes qué va sucediendo? Empezamos a, inmersos en los problemas de todos los días, empezamos a perder de vista que Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo un trabajo extraordinario en nuestras vidas. Pero todo ello está relacionado con la salvación. Si tú y yo no fuésemos salvados por el Señor Jesucristo, todo lo demás no tendría ninguna importancia. Y además Dios ni siquiera lo haría. Así es que, si tú y yo el día de hoy tenemos una esperanza, si tú y yo el día de hoy tenemos la expectativa de la bendición de Dios, es solamente porque Dios te salvó, porque Dios decidió pagar por ti y porque Dios tiene un plan extraordinario para tu vida. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que Dios tiene no solamente buenos deseos para ti que Él puede cumplir, no solamente es una vida agradable. El otro día una persona me decía: oye, pero ¿de dónde has sacado que la vida cristiana es feliz y agradable? Pues de la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que la voluntad de Dios, cuando tú vives en esta voluntad es agradable y es perfecta. Déjame explicarte un poco estos dos puntos porque son muy importantes. Es agradable. Ahora, si tú y yo no vivimos en la voluntad de Dios, pues entonces la voluntad de Dios no se nos vuelve agradable, ¿verdad? Yo veo muchas veces personas que dicen: oye, yo recibí a Cristo, pero ahora vivo de otra manera, vivo como quiero, vivo en mi propia voluntad. Y entonces vuelven a experimentar los mismos problemas, los mismos temores, las mismas situaciones que cuando simplemente no conocían a Cristo. Viven como si no lo conocieran. Pero cuando tú y yo oramos, buscamos que Dios nos lleve a vivir dentro de su voluntad, podemos experimentar que esta voluntad para nuestras vidas es buena, es agradable, vas a estar muy contento, vas a estar agradado con esto que Dios tiene para ti y además es perfecta. Esta mañana, como todos los domingos, salí a pasear con mi perro. Siempre salgo muy temprano a pasear con el perro. Entonces fuimos a un parque, estábamos ahí
Yo estaba viendo a las ardillas pasar, estaba viendo a tus perros, yo decía, Dios, es increíble que todo lo haces agradable. O sea, qué lugar tan agradable para estar, ¿verdad? O sea, no creas que es un lugar, o sea, es un parque, ¿verdad? Bastante grande, pero un parque. Y dice, qué increíble, qué buen gusto tienes, Dios, y qué agradable es todo lo que haces, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, agradable. Claro, hay momentos en los cuales tú estás pasando por dificultades, problemas y no te parece que esto sea agradable, pero cuando tú puedes ver el trabajo que Dios está haciendo en tu vida, en su voluntad, es absolutamente agradable, pero además también perfecto. Porque tú y yo, si en este momento diseñásemos nuestra vida, haríamos un plan de ruta muy interesante. A ver, piensa por un momentito, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida en los siguientes 6 meses? Sí, ya entiendo lo de las vacaciones en Acapulco, todo eso está bien, pero aparte de todo eso, ¿qué otra cosa harías durante los 6 meses? A ver, establece tu hoja de ruta rapidito. No, pues yo me concedería un ascenso en el trabajo, que me pagaran el doble, ya sabes, ¿no? Todas las cosas que nos vienen de repente en la mente, ¿no? Yo me haría una fiesta de cumpleaños, yo qué sé, ¿no? Qué sé yo cuántas cosas se nos pueden ocurrir a ti y a mí. Solo te quiero decir que toda esa hoja de ruta es bastante defectuosa. Porque en el fondo ni tú ni yo conocemos bien nuestro corazón, ni sabemos realmente lo que necesitamos. Pero hay un Dios perfecto, extraordinario, y que te ama con todo su corazón, que sabe que es lo mejor para ti. Y ese es el motivo por el cual la voluntad de Dios no solamente es buena, no solamente es agradable, pero también es perfecta. Dios hace contigo exactamente lo que tú necesitas para que de esa manera puedas vivir feliz, con una vida útil, con un propósito, para de esta manera servirle. Así es que buena, agradable y perfecta. Vamos a continuar con el siguiente versículo. Fíjate muy bien, este versículo es todo un reto a nuestra vida. Vamos a leerlo juntos. Dice, porque vuestro Dios no es injusto. Por favor, esto no lo leas todavía, aquí para abajo no lo leas, nada más esto. Porque vuestro Dios no es injusto. Solo quiero recordarte, en las últimas semanas, ¿cuántas veces tú has dicho que Dios es injusto? O si no te has atrevido a decirlo, has cuestionado su voluntad. O has cuestionado lo que está sucediendo en tu vida. Porque muchas veces somos muy elaborados, ¿verdad? No, Dios es maravilloso y perfecto, pero la gente es terrible conmigo. No. Todo lo que sucede en nuestras vidas está relacionado con el trabajo de Dios en ellas y es parte de su buena voluntad agradable y perfecta para tu vida. Así es que cada vez que tú has puesto en tela de juicio lo que sucede en las circunstancias, lo que hacen los demás contigo y demás, lo que tú estás diciendo es que Dios, en el fondo, no te está tratando con justicia. Pero claro, como somos muy politiquillos, ¿verdad? Pues siempre lo decimos de otra manera. Ayer iba hacia una predicación, entonces traía a mi sobrina conmigo. Y entonces le hice una pregunta, ya sabes, esas preguntas del tío que siempre, no importa lo que conteste, siempre la pones en vilo. Es un poco como divertido, estábamos un poco jugando. Entonces dio una respuesta y le dije, eso que me acabas de decir es una respuesta muy política, pero eso no es lo que piensa. Y se empezó a reír y reír para ya no seguir hablando del tema, ¿no? Estábamos bromeando. Pero sabes que muchas veces tú y yo lo que hacemos es, en nuestra mente, tapamos ciertos conceptos para no decir que estamos dudando de Dios, aunque lo estemos haciendo, o tapamos para no decir que estamos considerando que es una injusticia lo que Dios está permitiendo o haciendo en nuestra vida, y lo único que hacemos es, de esa manera, culpar a los demás o culpar a las circunstancias. Cuando tú culpas a los demás o culpas a las circunstancias de lo que sucede en tu vida, indirectamente, veladamente, estás culpando a Dios por no tratarte en la forma que tú consideras justa o que tú consideras correcta. Y hay veces que simplemente lo decimos abiertamente, Señor, si yo te he servido, ¿y cómo permites que pasen estas cosas en mi vida? Si yo he vivido para ti, ¿cómo es posible que estés permitiendo que haya este problema, o estés permitiendo que me traten de esta manera, o estés permitiendo que suceda esto o lo otro? Lo primero que te quiero decir esta mañana es que nos asevera la Biblia, porque nuestro Dios no es injusto. Ahora sí podemos seguir leyendo los siguientes renglones, vas a entender más. Dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. Muchas veces en la vida, y esto sobre todo conforme van pasando los años, hay veces que tú te preguntas, Señor, ¿y de qué ha servido todo lo que he hecho? ¿No? ¿De qué me ha servido tantos años de fidelidad? ¿De qué me ha servido tanto tiempo estudiando tu palabra? ¿De qué me ha servido? A veces entramos en ese tipo de crisis. Y esas crisis están relacionadas solamente con que en algún momento has perdido de vista que Dios no es injusto y que Él siempre tiene en mente todo aquello que has hecho por su nombre. Uno de los líderes probablemente más decisivos en la historia, en el Antiguo Testamento y en la historia de Israel, fue un hombre llamado Nehemías. Nehemías era un tremendo líder y Nehemías fue el responsable de la reconstrucción básicamente de toda la muralla de Jerusalén y de la reinstalación del sacerdocio y también de la reinstalación de los sacrificios, de la Pascua, en fin, tuvo una importancia tremenda en la vida de Israel. ¿Sabes? Después de haber hecho todo este trabajo, cuando pudo haberse sentado simplemente a descansar en el trabajo que había hecho, Nehemías tomó sus cosas y se regresó al trabajo que había tenido antes de todo este extraordinario ministerio que Dios le había dado. Pero no sin antes decirle a Dios, Dios, no olvides, no te olvides de todo el bien que le hice a tu pueblo. Por favor, no olvides todas aquellas cosas en las que te serví. No olvides todas aquellas cosas en las que fui fiel contigo. Y Pablo aquí nos dice, si estás pensando de esta manera, dice la Escritura que Dios no es injusto para olvidarse de todo lo que has hecho. No es injusto para olvidar toda tu obra, todo el trabajo de amor hacia su nombre. Muchas veces tú y yo nos preguntamos, Señor, ¿y de qué ha servido? De mucho. Delante de Dios, esto es algo que siempre, siempre va a estar. Pero a veces nos cuesta trabajo, porque nos cansamos de actuar bien, ¿verdad? Ya me dice que oye, ya, lo de las 70 veces 7 ya está en, ¿no? En las 69, o sea, ya no puede ser, ¿verdad? ¿Y sabes qué dice la Escritura? No os canséis, pues, de hacer el bien, pues a su tiempo segaréis el fruto de lo sembrado. Yo no sé cuánto tú y yo cosechemos en esta vida, seguramente mucho, pero yo no sé cuántas de estas cosas nos van a seguir para la eternidad. Solo te quiero decir que Dios, que no es injusto, jamás olvidará aquello que hiciste por amor de su nombre. ¿Ok? Y continúa diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Efectivamente, muchas veces tú y yo nos podemos desanimar. Híjole Dios, tantos años de servirte y todo, ya mejor ya no. Ya no lo voy a hacer más, ¿no? Un famoso profeta del Antiguo Testamento vivió una situación parecida a esta. ¿Sabes? Él profetizaba en un momento en el que Israel andaba muy mal. Y entonces cada vez que profetizaba, pues actuaban en contra de él, hablaban en contra de él, de repente lo detenían, de repente le hicieron tales cosas, en fin. Entonces hubo un momento en que este hombre se volteó con Dios y dijo, Dios, es que cada vez que profetizo todo sale mal, ¿no? Cada vez que profetizo y hablo de ti, pues pareciera que todo es al revés, ¿verdad? Y sobre todo, todo viene en contra mía, ¿no? ¿Sabes? Este profeta, después de explicar todo esto delante de Dios y exponer todo esto delante de Dios, como muchas veces pasa contigo y conmigo, cuando en medio de la oración Dios nos enseña y transforma nuestro corazón, también transformó el suyo. Y al final en los siguientes versículos dice, pero no lo puedo evitar. Hay un fuego dentro de mi corazón, un profundo fuego en mi corazón que no puedo hacer a un lado. Porque en el fondo, le dice este profeta a Dios, me has seducido, me has enamorado. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer nada sino corresponder a este profundo amor que tienes por mí.
Así es que este profeta, después de esta oración tan extraordinaria y tan sentida delante de Dios, salió a continuar con el ministerio que Dios tenía para él. ¿Nos cansamos de hacer el bien? Sí, sí nos cansamos de hacer el bien. Tratamos a una persona bien y a veces no nos responde bien. Volvemos a tratarla bien y nos vuelve a responder mal. Y la verdad es que lo de las 70 veces 7, o sea, esa no la hemos cumplido. Después de la segunda o la tercera, normalmente ya nos hemos desesperado, ¿verdad? Y ya o ignoramos a la persona o no la tratamos correctamente o empezamos a hablar mal de la persona o cualquier otra cosa. Simplemente lo que te quiero decir es que cada vez que tú haces eso, en el fondo estás diciendo, Dios, no eres justo conmigo. Estás permitiendo que no me traten como me merezco. No estás reconociendo lo que yo he hecho. Y no es así. Nunca pienses que Dios es injusto contigo. Cada situación que está sucediendo en tu vida tiene un propósito concreto dentro de esta voluntad perfecta para que de esa manera Él pueda continuar con el trabajo extraordinario que está haciendo en tu vida. ¿Qué es lo que normalmente nos pasa? Mientras venía para acá, venía pensando justamente por una conversación que tenía, venía pensando justamente en todo esto. Decía, qué chistoso, porque siempre hay alguien que tiene la culpa de nuestros problemas. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿No? Estamos terminando un periodo presidencial y entonces pues ahora le echamos la culpa de todo al presidente que sale, ¿no? Este hizo, ¿no? Ya sabes, ¿no? No te preocupes, cuando suba el siguiente le echaremos la culpa al siguiente. O sea, es una actitud humana, no tiene que ver con el presidente en turno, con el gobernante en turno, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros necesitamos siempre un culpable, ¿no? Hay culpables muy socorridos, siempre pues, el presidente pues, es muy socorrido, ¿verdad? También pues, el marido es muy socorrido, ¿no? Bueno, la esposa pues, son muy socorridos, ¿verdad? Tú tienes la culpa de mi infelicidad y por tu culpa yo no soy feliz, ya sabes, ¿no? ¿Se has oído eso alguna vez? Sí, pero solo en telenovelas, estoy seguro que nunca lo has oído en la realidad. Bueno, siempre tenemos a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? También otra figura muy socorrida es el pastor, ¿no? Yo hice lo que el pastor dijo y no salió bien. Yo perdoné y fíjate lo mal que me trató mi vecina. Y entonces el pastor tiene la culpa de lo que acabas de sufrir. Solo te quiero decir una cosa, nadie de ellos tiene la culpa. Tú estás tomando, en el mejor de los casos, estás tomando decisiones basadas en tu fe y en tus principios, y Dios, que no es injusto, va a utilizar todas estas cosas que tú estás pasando en tu vida para tu bien, para seguir esa transformación extraordinaria de tu corazón, para seguir limando esas asperezas que hay en tu corazón y que no le permiten a Él todavía llevarte hasta la felicidad que quiere poder darte. Es increíble cuántas cosas se han convertido en una carga para ti y para mí. Cuántas cosas hemos venido cargando por años, que simplemente no nos permiten disfrutar la vida como quisiéramos. Tantos prejuicios, tantas cosas que traemos ahí en la mochila y que no hemos querido entregar o que simplemente no hemos querido enfrentar. Muchas veces no queremos enfrentar ciertas situaciones y simplemente vamos permitiendo que el tiempo, ¿no?, las vaya convirtiendo en una realidad normal, cotidiana, cuando en realidad tú y yo las debimos haber enfrentado. Y por no hacerlo de esta manera, no vivimos la vida feliz que Dios nos quiere dar, la vida plena que Dios nos quiere dar. Quiero explicarte una cosa. Cuando hablamos de una vida feliz, no hablamos de una vida exenta de problemas. Cuando hablamos de una vida feliz y extraordinaria, no hablamos de una vida fácil. Cuando hablamos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no quiere decir que esté exenta de pruebas o dificultades o problemas. El apóstol Pablo, escribiendo estas epístolas, diciéndole a la gente, ojalá todos tuvieran una vida como la mía, pasó por muchas dificultades en su vida. Y seguramente tú y yo tendremos que pasar por muchas dificultades. La diferencia muy importante es cómo vamos a ver a Dios en medio de esas dificultades. Pablo veía todas estas dificultades como un privilegio. Decía, gracias a Dios porque estoy siendo parte de los padecimientos de Cristo por mí en la cruz. Gracias a Dios que están viniendo estos problemas. Gracias a Dios que hay un aguijón en mi carne que Dios permite, porque de esta manera no me exalto sobremanera. Cuando Dios me bendice, me enseña, me prospera, me abre literalmente las escrituras y el cielo para que yo pueda aprender. Pero muchas veces tú y yo lo vemos como, ¿no es justo?
¿Por qué Dios no me está dando lo que debería darme? ¿Por qué las cosas no están sucediendo como yo quisiera que sucedieran? Tenemos que desterrar de una vez por todas de nuestra mente y de nuestro corazón este tipo de ideas que solamente nos llevan a una profunda infelicidad y a una profunda infidelidad para con Dios. Hoy en día vivimos una época muy peculiar, donde no nos preocupan mucho los principios, donde no nos preocupan mucho los conceptos, sino nos preocupa el entretenimiento. Esa es la realidad. La otra vez una persona dijo, oye, ¿se te ha ocurrido alguna otra cosa que hacer en el estudio para que sea más entretenido? Le dije, mira, la verdad es que soy malo para el tema del entretenimiento. Ni siquiera cuento buenos chistes, esa es la verdad. Ustedes se ríen porque me quieren, pero la verdad es que ni siquiera cuento buenos chistes. Pero la realidad es que no estamos para entretener a nadie. Estás para enseñar la verdad. Estás para explicar lo que dice la Biblia. Estás, en muchos casos, para, a través de la Escritura, enfrentar tu vida o enfrentar tus problemas. ¿Sabes? Una vez al mes doy una predicación en un grupo de adultos mayores. Y una señora una vez se acercó conmigo y me dijo, oye, yo quisiera cambiarme de grupo e ir al tuyo. Le dije, ¿y eso por qué? Y me dijo, porque tú eres mucho más lindo, mucho más todo que mi pastor. Ah, qué bien. Y uno puede decir, fiu, ¿no? Le dije, pero ¿por qué dices eso? No, porque tú nos alientas y tú nunca nos has llamado la atención y tú nos... Le dije, mira, te voy a explicar cuál es la gran diferencia entre tu pastor y yo. Entonces la señora dijo, buenísimo, ya me va a decir que él es el bueno y el otro es el malo. Le dije, la gran diferencia entre tu pastor y yo es que tu pastor es tu pastor y yo no. Entonces él te enfrenta con las cosas que estás haciendo equivocadas. Él te enseña las cosas que te están diciendo que tu vida no está bien y yo no. Por eso te caigo mejor. Pero él está haciendo un trabajo mucho mejor que el mío. Lo que él está haciendo es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Para plena certeza de la esperanza. Fíjate bien a qué se refiere esto. Cuando la Biblia habla de la plena certeza de la esperanza, a lo que se está refiriendo es a tu fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, de nuestra esperanza. Lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos con una absoluta certeza, con una absoluta confianza en lo que Dios va a continuar haciendo en esta vida y en la eternidad, y que tú y yo vivamos por esa esperanza. ¿Sabes? Es extraordinario porque cuando tú y yo vivimos por esperanza, con esperanza, nos levantamos todos los días con una actitud distinta. Hay una parte más adelante donde dice el libro de Hebreos, por tanto, levanten las manos caídas, dice. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando tú y yo vivimos sin esperanza, hasta nuestro lenguaje corporal cambia. Las manos caídas, ¿verdad? En señal de derrota, ¿no? Empiezas a, ya sabes, ¿no? Por cierto, te ves mejor cuando... Pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿sabes? La Biblia incluso te dice, ya tienen que levantar esas manos caídas. Esas manos caídas solamente hablan de la falta de esperanza que ustedes tienen. Tú y yo no podemos vivir con victorias cuando no tenemos esperanza. Tú y yo no podemos vivir con victoria cuando no estamos dispuestos a la lucha. Tú y yo no podemos vivir con esperanza, ¿no? Cuando no estamos dispuestos a enfrentar la vida. La esperanza va a hacer que tú y yo podamos enfrentar la vida en una forma extraordinaria. Señor, las cosas me están saliendo mal. Las cosas no van bien, pero tengo una esperanza. Señor, algo ha pasado en mi ministerio. Señor, no vino nadie al estudio. Señor, pero yo tengo una esperanza. Y por esa esperanza seguiré viviendo y seguiré haciendo todos los días lo que debo hacer. Los seres humanos tenemos una gran habilidad para las crisis. O sea, si yo les digo, oigan, tenemos un problema gravísimo, no podemos pagar el salón del hotel. No se asusten. No podemos pagar el salón del hotel. Entonces tenemos todos que ponernos a lavar platos ahora mismo, pero corriendo. Seguramente todos ustedes van a decir, no, pues encantado, bueno, espero que así sea. Como no, con todo gusto te ayudamos. Hoy salimos a las 6 de la tarde, pero pulimos las sillas si es necesario, pero ¿me entiendes? Somos muy buenos para las crisis, pero muy malos para la constancia. Muy malos para vivir todos los días, conforme a las enseñanzas y los principios de la Escritura. Pero esa es la vida
que Dios quiere para nosotros. Porque crisis hay de vez en cuando, pero todos los días tú y yo tenemos que vivir esta vida de constancia en los principios y en las enseñanzas de la Escritura. Quiero decirte, esta vida de constancia en los principios y las enseñanzas es la que trae grandes frutos y grandes bendiciones a tu vida. Y muchas veces simplemente por la falta de esperanza nos cansamos, nos aburrimos, nos desalentamos y dejamos de vivir para Cristo o de servirle como lo deberíamos hacer. Continúa diciendo, a fin de que no os hagáis, fíjate, perezosos. Es decir, que no quieras hacer lo que sabes que debes hacer. El otro día vi una foto de un grupo similar a este, donde yo daba estudios hace 30 años. O sea, es lo bueno de la edad, que ya puedes hablar de cuando hace 30 años, pero bueno, de hace 30 años. Y sabes, de ese grupo solamente hay una persona que está aquí ahora. Los demás pues, están en otros lugares, han seguido con su vida, lo que sea. Entonces yo veía la foto y decía, wow, o sea, pareciera que no ha habido recompensa sobre ese trabajo. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Tú y yo estamos acostumbrados a la recompensa instantánea. Ayer hablaba con una persona sobre ciertos aspectos y le decía, ¿sabes? Lo que sucede muchas veces es que tú y yo queremos la recompensa inmediata. Y más en esta época. En esta época se premia, incluso se educa a los jóvenes para lo que se llama la recompensa instantánea. ¿Te portaste bien? Aquí está el dulce. No, te portaste bien, qué bueno. Sigue portando bien. ¿Me entiendes? Pero lo que nosotros hacemos es siempre recompensar de inmediato. Ese es uno de los motivos por los cuales a veces tú y yo nos desalentamos en la vida cristiana. Porque estamos esperando todas las mañanas una recompensa, ¿no? Te despiertas y dices, Señor, ¿qué has preparado para mí el día de hoy? ¿Hay fuegos artificiales o no? ¿Ven? No, el día de hoy se llama constancia. ¿Estás dispuesto? No, ese tema de la constancia no es para mí. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que nos desalentamos justamente por eso. Porque estamos todo el tiempo esperando la recompensa instantánea. Quiero decirte que hay oraciones que tú y yo estamos haciendo el día de hoy, que tal vez ni siquiera veamos cumplidas tú y yo. De que se van a cumplir, eso no tenemos duda. Pero tal vez ni siquiera las veamos cumplidas. Esa es la realidad. Por eso es que tenemos que vivir, dice, por fe. Como viendo lo que no se ve. ¿De acuerdo? Con la convicción de que las cosas por las que estás pidiendo o con las que estás viviendo se van a cumplir. Independientemente de que las veas hoy, mañana o en cualquier otro momento. Por eso dice la Escritura, no se hagan perezosos, ¿verdad? Es decir, no dejen de hacer las cosas que saben que deben hacer, ¿verdad? Nadie dijo que daba pereza levantarse temprano, son abnegados, ustedes me caen bien. No, pero muchas veces pasa eso, o sea, si tú te levantaras todas las mañanas a las 5 de la mañana, pero no vieras ningún resultado de eso, dirías, pues qué pereza, pues me voy a levantar a las 6, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero ¿sabes qué sucede? De repente empezaste en la mañana temprano y estuviste orando y leyendo, hiciste ejercicio, ya lo estoy exhibiendo, pero hiciste ejercicio, hiciste todo lo que tú tenías que hacer. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Empiezas a ver frutos en tu vida y dices, bueno, es que vale la pena lo que estoy haciendo, es que eso es lo que pasa con la vida cristiana. Tú empiezas a ver cómo Dios realmente está tocando tu vida, tocando las vidas de los demás, ves vidas transformadas y entonces dices, Señor, no puedo ser perezoso cuando tú me estás llamando a un servicio, a un ministerio en el cual tú estás cambiando vidas, estás tocando los corazones, estás cambiando multitudes. Bueno, tú y yo tenemos entonces que vivir perseverando ¿en qué? En la esperanza. Continúa diciendo, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, fíjense bien, porque hay personas que tienen años esperando por una promesa y se cumplió. Déjame ponerte un ejemplo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Qué bonito suena esto, ¿verdad? ¿Sabes cuándo recibió Abraham esta promesa? Cuando había salido del lugar donde vivía con su familia, cuando había dejado su comodidad, cuando había caminado a un lugar donde no había nada, y Dios le dijo, algún día esto que tú ves donde no hay nada, este va a ser el lugar donde vivirá tu descendencia. Ah, por cierto, y no puedes tener hijos, ¿verdad? Pero no. En ese momento, donde no había nada, no se veía nada, había dejado todo, y solamente le quedaba creer
es cuando Dios le dice, te voy a bendecir abundantemente y además voy a multiplicarte grandemente. Pareciera imposible, no se veía nada. ¿Te acuerdas? La fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Abraham creyó simplemente en la promesa de Dios, que le prometía una vida abundante y que le prometía una descendencia grande y multiplicada. Grábenselo. Dice, y habiendo esperado con paciencia, ¿qué sucedió? Ok, cuando tú y yo vivimos por esa esperanza, tarde o temprano vamos a alcanzar la promesa. Vamos a alcanzar la bendición. ¿Sabes? Esto es extraordinario porque además nunca sabemos qué tan cerca o qué tan lejos está la bendición. Lo único que sabemos es que hoy tenemos que seguir firmes en la esperanza. Y siguiendo hoy firmes en la esperanza, algún día, en algún momento, alguna mañana, vas a encontrar la bendición cumplida en tu vida. Pero déjame decirte algo más. Muchas veces tú y yo estamos esperando por la bendición, sin darnos cuenta de toda la bendición que Dios está derramando en nuestra vida mientras esperamos por la bendición. Cómo nuestras vidas están siendo transformadas mientras tú y yo estamos esperando por la bendición. Cómo Dios está incrementando nuestra fe, cómo Dios está puliendo nuestro corazón mientras esperamos por el cumplimiento de una promesa que sin duda va a ser cumplida por parte de Dios, pero además en cuyo camino tú y yo fuimos ampliamente bendecidos. ¿Te acuerdas que Abraham tuvo un hijo? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Y ese hijo era un hijo de una promesa. Dios le dijo a Abraham, fíjate, ¿tu esposo no puede tener hijos? No. Además ya no tienen edad de tener hijos, pero de todos modos te voy a dar un hijo. Era un hijo de la promesa. Y Dios cumplió su promesa a través de la vida de este joven. Déjame contarte qué significa el nombre de Isaac. ¿Sabes qué significa? Risas. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo se veía perdido, cuando no podía aparentemente ser cumplida la promesa, Dios se acercó con Abraham para confirmarle la promesa. Y su esposa que estaba por allá a un lado se empezó a reír. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe tu esposa? Esto te lo van a hacer a ti algún día. ¿Por qué se rió María ahorita? Bueno, ¿sabes? Es increíble, pero le dijo, ¿pero por qué se está riendo? No está creyendo. Si te estoy diciendo que estoy confirmando la promesa, es que va a suceder. Sara se puso nerviosa y no, bueno, lo que pasa es, ya sabes, empezó a dar una explicación, ¿no? Pero justamente por eso, recordando ese momento de incredulidad, ¿no? Nombraron a su hijo Risa. Qué increíble, ¿no? Bueno, solo te quiero decir una cosa. A veces tú y yo no escuchamos lo que Dios nos dice. Oye, te voy a bendecir. Sí, claro, a ver si este año o el que sigue. Pero seguro, sí, seguro, sí. O hacemos expresiones así o comentarios que solamente reflejan nuestra incredulidad. No sé tú, pero yo no quiero dejar de creer jamás una promesa de Dios. Porque no quiero que el día de mañana me digan a tu negocio, a tu familia, a tu ministerio, ponle risas, ¿no? Para recordarte el día que te reíste y no creíste que yo iba a cumplir aquello que te había prometido. Señores, estamos más cerca del cumplimiento de la promesa de lo que nos imaginamos, para cada uno. Pero además, Dios está bendiciendo y trabajando en nuestras vidas en la medida que este proceso se acerca al cumplimiento de la promesa. ¿Qué necesitamos entonces? Creer a Dios, jamás pensar de Él como injusto, sino sabiendo siempre que Dios tiene delante de Él presente cada cosa que tú has hecho, cada oración que tú has hecho por alguien, cada cosa que tú has hecho por amor de su nombre. Y de esta manera, confía en que Dios cumplirá la promesa y te bendecirá hasta ese día del cumplimiento de la misma. ¿Sabes qué es increíble? El pueblo de Israel se cansó. Y cuando Jesús llegó, no estaban esperando por la promesa.
Y cuando vieron la promesa cumplida delante de ellos, simplemente no la creyeron. A veces pasa eso. Estamos tan cerca de recibirla y sin embargo desistimos de creerla. Esta mañana quiero invitarlos a que piensen un poco en su propia vida, porque este pasaje de Hebreos no solamente es para los hebreos, es también para ti y para mí. Y es un pasaje que nos permite entender, uno, Dios no es injusto. Dios te ama profundamente y Él tiene perfectamente en su mente cada cosa que tú has hecho por amor de su nombre. Dos, cada cosa que está sucediendo en tu vida o que te rodea está relacionada con tu salvación y con la salvación de quienes te rodean. Tres, muy importante, no puedes desistir, no puedes ser perezoso, no puedes dejar de creer, no puedes dejar de perdonar, no puedes dejar de limpiar tu vida, no puedes dejar de vivir cada día conforme a sus principios, porque lo que tú estás haciendo cada día es permitir que Dios vaya construyendo una vida que va a poder bendecir, una plataforma que va a permitir que llegue la promesa. Imagínate, te prometo que vas a salir al campo misionero, te prometo que vas a servirme de esta manera. Y tú mientras tanto dices, no, pues como no veo que llegue, el día que te llaman, ¿estás listo? ¿Estudiaste la Biblia? No. No estabas listo para recibir la promesa. No estabas listo para recibir el cumplimiento de la promesa. Y la promesa entonces o no puede ser efectiva en tu vida o se acaba convirtiendo en una carga y un problema para tu vida. Porque no le permitiste a Dios que cada día, con este trabajo constante, Dios fuera bendiciendo tu vida, construyendo tu vida y preparándote para el cumplimiento de cada una de sus promesas. Muy importante que lo tengamos en mente, jóvenes. ¿Ok? Y por último, sumamente importante, y estamos muy cerca del cumplimiento de la promesa. ¿Qué tan cerca? No lo sé, ni siquiera sé cuál es la promesa específica para tu vida, pero estamos muy cerca del cumplimiento de la promesa, siempre. Estamos muy cerca del cumplimiento de la promesa de la salvación. Estamos muy cerca de que Dios pueda llevar a cabo en tu vida las cosas que anhela que sucedan. Muchas veces conforme va pasando la vida, vamos empezando a perder esperanzas e ilusiones, ¿no? Y pareciera, como dicen algunos, que las esperanzas y las ilusiones son solamente para los jóvenes, para los de 15, 18, 20, ¿verdad? Que todavía tienen muchas esperanzas. Y cuando empiezan a pasar los años y tienes 30 y 40 y 50 y 60, ¿verdad? De repente pareciera que ya las esperanzas se van agotando. Solo te quiero decir estás completamente equivocado. Conforme vayan pasando los años, cada vez vas a ir viendo más cumplimientos de promesas. Así es que estás completamente equivocado si piensas de esa forma. Dios hizo grandes obras en las personas que no necesariamente eran tan jóvenes. Moisés nunca perdió la esperanza y a los 80 años se convirtió en el líder de Israel. Hoy en día no lo contrataríamos, 80 años no, solo jóvenes 25 y 30, ¿no? Y que sepan inglés y computación. No, pero no lo contrataríamos, ¿verdad? Pero Dios había necesitado ese tiempo para preparar al que sería uno de los más grandes líderes humanos de toda la historia. Y llevó su tiempo. De esa misma forma, Dios va a cumplir tu promesa. Abraham no era un joven cuando recibió a Isaac. Habían pasado años simplemente para que él pudiera saber que era un hijo de promesa y no un hijo de la casualidad. Porque a su edad y con su esposa era absolutamente imposible tener hijos. No te preocupes, conforme vaya pasando la vida, si vives fiel, cada vez irás recibiendo más y más cumplimientos de promesas. ¿Qué es lo que Dios ha planeado? Por eso dice, hablando de nuestra fidelidad, dice que si efectivamente vivimos con este nivel de fidelidad, Dios nos va a dar, dice, así dice, largura de días, o sea, nos va a dar muchos años de vida, y nos va a dar una buena vejez. ¿Sabes qué? Si tú vives así, conforme vayan pasando la vida, cada día va a haber más cumplimientos de promesas. Y la última etapa de tu vida solamente será cosechar y cosechar aquello que no te cansaste de sembrar. Así es que no te canses el día de hoy.
sino persevera en aquello en lo que has confiado. Y Dios te ha mostrado que es la verdad. ¿Preguntas, dudas? El domingo pasado, un joven de otro lugar me estuvo buscando durante la semana insistentemente porque quería que nos viéramos el domingo en la noche. Él estaba aquí de vacaciones por un tiempo, pero entonces le dije, sí, encantado. Fuimos a cenar. Mientras cenábamos me dijo, quiero decirte que escuché un mensaje de tu parte hace unos meses. Toda mi vida, me dijo, o todo el tiempo que tengo que conocer a Cristo, he gozado de la comprensión de los creyentes que me han rodeado, que siempre me han dicho, no te preocupes, es que es muy difícil lo que estás haciendo. Es muy difícil que la gente se convierta donde tú vives. Es muy difícil que la gente sea transformada por Dios en ese lugar. Siempre gocé de esta comprensión de su parte. El día que tú diste el mensaje, dijiste, no se conformen con eso, porque Dios puede transformar este lugar, Dios puede ganar las almas aquí, Dios puede traer. Dijo, ¿sabes? Cambió la óptica de mi vida, me diste esperanza. ¿Sabes qué es extraordinario? Tenemos que vivir con una esperanza. Pero además la Biblia está llena de esta esperanza. Si tú y yo simplemente no la apropiamos es porque no queremos. Pero si tú y yo leemos la Biblia, nos vamos a encontrar constantemente una carga increíble de esperanza delante de Dios, porque Dios sabe que necesitamos las esperanzas. Tú y yo no podemos vivirnos conformándonos a que las cosas son como son. Si es así, qué triste vida. Y esa no es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Él puede transformar cualquier cosa, a cualquier persona, puede dar victoria a cualquiera, puede dar victoria sobre cualquier debilidad. Esa es la verdad del Evangelio. Lo otro es la falsificación que nosotros hemos ido construyendo. Pero la verdad del Evangelio es que si tú y yo vivimos con esta esperanza, Dios continuará haciendo su buena obra hasta el día que partamos a la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. ¿No? Lo otro es lo que dice nuestro conformismo o nuestra comodidad o lo que sea. Pero lo que Dios dice es que tienes que vivir con esa esperanza y alcanzando día a día la victoria. Me encantó porque este joven me dijo la verdad. Después de escuchar muchos mensajes, pensé que nos ibas a llegar a dar un mensaje sobre algún tema teológico o algo, pero cuando dijiste esto, a mí me cambió la vida, porque me dio esperanza. ¿Ha pasado algo del sábado para acá? No se ha convertido nadie en ese lugar, no ha pasado nada. Pero lo que sí ha cambiado es la esperanza en la mente y en el corazón de las personas. Ahora llegan cada estudio, llegan esperando que llegue alguien nuevo. Ahora están esperando que aquel que invitaron 30 veces, a la 31 sí llegue, en lugar de dejar de invitarlo porque seguramente ya no le interesa. Esperanza. El otro día estaba pensando mucho en un personaje, yo te diría que es un personaje extraordinario dentro del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, ¿no? Y pensaba mucho en él porque les compartía a unas personas el otro día. Si tú lees las epístolas, o sea, tú pensarías, la plataforma misionera de Pablo pues eran como 500 personas y tenías al que seguía los contactos, como hacemos ahora, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que somos muy buenos para la organización corporativa. No, si tú lees las epístolas, siempre ves los mismos nombres. O sea, Pablo y sus colaboradores eran, o sea, una cuarta parte de este estudio, ¿me entiendes? O sea, eran muy poquitos. Siempre te vuelvo a hablar de Lucas, te vuelvo a hablar de Timoteo, te vuelvo a hablar de Tito, siempre son los mismos, ¿no? Ahora Lucas estaba en quién sabe de qué lado y Timoteo estaba en otro lado, pero siempre habla de los mismos. Era un grupo muy pequeño. Y tú dices, ¿cómo Pablo y un grupo tan pequeño conquistaron el mundo en realidad? Evangelizaron como hoy ni siquiera alcanzamos a hacer. ¿Cómo es posible que hicieran eso? Tú sabes que Pablo sufrió 2 naufragios, ¿no? O sea, 2 veces se hundió el barco donde iba. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, 2 veces se le hundió el barco literalmente. Pero a Pablo no lo paraba nadie, porque tenía una esperanza. Entonces tomó la decisión de ya no seguir con eso. Entonces él agarró el mapa del Imperio Romano y entonces él vio que las legiones romanas habían ido conquistando todos esos países y los caminos que habían usado para conquistar se convirtieron en las vías de comunicación del imperio, las grandes avenidas, las grandes carreteras, la vía Apia, la vía, etcétera. Bueno, ¿sabes qué hizo Pablo? Dijo,
Si ellos venían para acá con las legiones, yo voy para allá con el evangelio y con su morralito. Él iba en sentido contrario por donde habían pasado las legiones, tratando de conquistar los lugares que las legiones habían conquistado. O sea, un personaje con su morralito. O sea, no sé si me entiendes. Y 5 o 6 colaboradores. Por favor, lee los evangelios, no vas a, lee las epístolas. Son 7, 8 nombres, no hay más. De repente te hablan de alguien específico en una iglesia, pero digamos el equipo misionero de Pablo era muy poca gente. Y este hombre con el morralito iba en sentido contrario, ¿verdad? O sea, ahora sí que en sentido contrario, conquistando las ciudades, iba a una y a la otra y a la otra. O sea, no lo paraba nadie. Después lo pusieron en arresto domiciliario, ¿no? Lo llevan desde Jerusalén arrestado, ya sabes. Y entonces lo ponían con grilletes, digo, arresto domiciliario no era tan lindo. O sea, el lugar estaba bien, pero con grilletes amarrado a unos guardias que lo custodiaban, ¿no? Guardias pretorianos. Y de repente una epístola por ahí te dice, ya todo el pretorio sabe de estas cosas. O sea, ya les hablé a todos. Como los cambian cada 12 horas, ya les hablé a todos, ¿no? No lo paraba nadie. Entonces de repente un emperador en Roma lo acusa a él y a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Entonces toman a Pablo y lo meten literalmente en un sótano, ¿verdad? En un lugar que hoy llamaríamos una cárcel de alta seguridad, ¿no? Lo meten ahí literalmente en un hoyo. Y desde ese hoyo se pone a escribir las epístolas, ¿no? O sea, no lo paraba nadie. Él no estaba preocupado por el hoyo, estaba preocupado porque en Éfeso había una persona a la que le tenía que decir algo y en Corinto había que decirle algo. Eso era su vida. Eso era su vida. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que hoy no evangelizamos igual? ¿Porque falta que resucite Pablo? No, porque no hemos aprendido a vivir de esa manera, con esperanza. Nos conformamos, dice la Biblia, a este siglo. Nos conformamos a la filosofía de este mundo. Nos conformamos con simplemente vivir como cualquiera. Un poquito mejor, un poquito más moralmente. No podemos vivir así. Tenemos que vivir por una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Pues la esperanza de la vida eterna, no hay más. Para tu vida y para la vida de todos aquellos que te rodean. Y esto sí va a hacer que tu vida sea transformada. Esa es la realidad. Y eso es de lo que estamos hablando hoy en esta epístola. Y espero que esta tarde tomes un tiempo para meditar en estas enseñanzas, leyendo esta parte del libro de Hebreos, porque vas a encontrar en realidad que tu vida tiene que ser de otra manera. Te lo dice alguien que se ha desmoralizado muchas veces. O sea, te lo dice alguien que varias veces ha dicho, no, esto, qué barbaridad, o sea, las cosas no me han salido bien. Te lo dice alguien que también ha necesitado volver a recuperar la esperanza. Te lo dice alguien que también ha tenido que aprender de la vida de un hombre como Pablo, que no perdió su esperanza. Entonces te quiero decir que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de colocar esta esperanza delante de nosotros, la esperanza de la vida eterna, y vivir para siempre por ella. ¿Preguntas, dudas? Vamos a terminar con una oración, ¿ok? Les voy a pedir nada más que al final de la oración dejen sus ojos cerrados por unos minutos porque me interesa mucho que escuchen, ¿ok? ¿Listo? Súper. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y Padre, muchas gracias por el trabajo que tú has hecho en nuestras vidas, especialmente gracias Dios por permitirnos vivir con esta esperanza maravillosa de la vida eterna. Y te pedimos el día de hoy, Señor, que tú nos mantengas fieles, esperando por el cumplimiento de las promesas en nuestra vida y de esta manera, Señor, actuando dentro de tu voluntad, buscando vivir en tu voluntad cada día de nuestra vida. Gracias, Padre, de verdad. Por favor, tú pones esto como una profunda convicción en nuestra vida. Bendícenos y guíanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.